Aviso. Esta creepypasta no es recomendada para menores de edad. Se recomienda discreción. Un nuevo mensaje. De kevinro89@mail.com. Una breve explicación. Mensaje. Jeff. Es probable que esté desconcertado y molesto por lo que acaba de experimentar, pero todo se aclarará, espero, al final de esta correspondencia. En primer lugar, me gustaría volver a dar el pésame por el fallecimiento de su esposa. Esta declaración puede sonar contraria a la intuición después de que haya leído el resto de esta carta, pero realmente me compadezco y me solidarizo con usted por su pérdida. Eso no niega en lo más mínimo las otras emociones que siento por usted. Los celos, la rabia, la lástima y la desesperación que siento se arremolinan en un torbellino de confusión incluso después de tantos meses de analizar y rezar por la pérdida de nuestro amigo mutuo. Es bueno que algunas personas todavía se tomen el tiempo de revisar las carpetas de spam en sus cuentas de correo electrónico. Jeff Bauman siempre revisaba la suya, y normalmente encontraba algo interesante que de otra manera se le escapaba. Hoy, fue un mensaje de un amigo mutuo suyo y de su difunta esposa Erin, un hombre llamado Kevin. Kevin, algo. La verdad es que Kevin estaba mucho más cerca de Erin de lo que había estado de Jeff, y eso estaba bien, pero los dos solían enviarse por correo electrónico noticias interesantes, o juegos, a veces vídeos. Este mensaje en particular parecía haber sido enviado varias veces en la última semana. Jeff simplemente pensó que este mensaje contenía algún vídeo especialmente divertido, o un juego divertido, y Kevin quería asegurarse de que llegara. Era un poco extraño recibir un mensaje de Kevin de la nada de esta manera. No habían hablado mucho desde el funeral. Honestamente, Jeff siempre se había preguntado si su esposa estaba un poco enamorada de Kevin. Jeff nunca se preocupó demasiado por ello. A los 27 y 24 años cuando ella murió, él y Erin habían estado casados durante unos años, y si ella estaba un poco enamorada de otro tipo, no lo hacía sentir demasiado celoso o amenazado. El asunto del correo electrónico, "Hey hombre mira esto", era lo suficientemente vago como para que Jeff no tuviera ni idea de lo que contenía, solo notó que tenía varios adjuntos. El email decía que los archivos adjuntos contenían unos cuantos juegos de Steam rotos, y una copia pirata de la nueva película de los Vengadores que no iba a salir hasta dentro de una semana más o menos. Los juegos rotos incluían títulos de las series Counter-Strike y Dead Island, así como dos juegos independientes, Goat Simulator y Unipop. Como no era muy aficionado a los juegos de PC, Jeff solo estaba vagamente familiarizado con Goat Simulator y Unipop, y los consideraba simplemente juegos novedosos. Pero gratis es gratis, así que descargó e instaló todos los juegos. Goat Simulator era bastante autoexplicativo, pero todo lo que sabía de Unipop era que era una especie de simulador de citas lo que fuera. Sabía que tenía que ver con chicas desnudas del anime, y eso era suficiente para despertar su curiosidad. Así que después de un rápido vistazo a la vida de una cabra aventurera, empezó a jugar con las chicas desnudas, con la intención de jugar un poco antes de ver la inédita secuela de Los Vengadores. Fruta prohibida, como dicen. Unipop comenzó con una melodía alegre y la imagen de un harén de tetonas chicas anime. Un comienzo prometedor. Aunque él y Erin habían visto algunos vídeos hentai al principio de su matrimonio una noche de borrachera, bueno, la verdad es que solo Jeff estaba borracho. Erin se había reído y se había burlado de las tramas insustanciales y las mujeres ridículamente proporcionadas. Jeff le siguió el juego, demasiado avergonzado para admitir que pensó que la película era realmente muy buena. Este era el tipo de juego que probablemente le habría ocultado a su esposa si ella todavía estuviera cerca, o al menos lo intentaría. Jeff jugó la primera ronda del tutorial y se hizo evidente que el juego principal iba a estar basado en la combinación de puzzles como Candy Crush o Bejeweled. Aparte de algunas columnas y el Dr. Mario, y el obligatorio atracón de Tetris en su niñez, Jeff nunca había jugado realmente a muchos puzzles de emparejamiento de azulejos, y no sabía si le gustaban o no. A medida que continuaba jugando con las fechas en Unipop, se hizo evidente que de hecho le gustaba este estilo de juego. Tanto es así que, aunque tenía la intención de jugar solo durante una hora más o menos, hasta las 10 como máximo, y luego ver la película de los Vengadores Piratas, terminó quedándose en el mundo de Unipop hasta poco después de la medianoche sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. De kevinro89@mail.com. Una breve explicación. Mensaje. No necesito recordarte la relación que tuvimos los tres. Creo que tú y yo sabemos más de lo que nunca dejamos entrever, y Erin es el común denominador de la ecuación.
Si un hombre no tiene su orgullo, su sentido de autoestima, si se acuesta en la cama por la noche contemplando el día y puede poner una marca mental al lado de cada tarea que se proponía cumplir salvo por una, noche tras noche, ¿cuál es su calidad de vida? Cuando uno se da cuenta de que suficientemente bueno, a pesar de sus mejores intenciones, nunca ha sido suficientemente bueno, ¿cuál debería ser su siguiente acción? Al día siguiente, Jeff apenas podía mantener su mente concentrada durante su sesión de terapia, o la reunión de Alcohólicos Anónimos que vino después, la cual el tribunal le había asignado. Estaba preocupado con la idea de volver a su computadora para preguntar y responder más preguntas a sus novias digitales. Cuando llegó el momento de tomarse de la mano y recitar el Padre Nuestro al final de la reunión de Alcohólicos Anónimos, estaba rumiando qué bebidas comprar a cada una de sus ansiosas amigas, privadas de sexo, cuando las conoció en el bar. Sus favoritas estaban convenientemente listadas en el UNIB, la base de datos de chicas en el juego móvil, pero Jeff pensó que sería bueno mezclar las cosas para ellas también. Al regresar a casa esa tarde, el plan era ver Los Vengadores, Age of Ultron, y luego jugar un poco más al Unipop. A los 30 minutos de la película pirata, Jeff se dio cuenta de que no había prestado atención, y apenas sabía lo que estaba pasando. Decidió terminar la película más tarde, después de unas cuantas citas. Antes de empezar el juego, le envió un mensaje de texto rápido a Kevin, agradeciéndole la película y los juegos, el simulador de citas en particular. La respuesta no hay problema que no se leería hasta después de la sesión de Unipop, unas horas más tarde. Jeff había formulado una estrategia para jugar el juego. Para entonces ya había investigado en Google y se enteró de que después de unas cuantas citas exitosas con cierta chica, podía llevarla de vuelta a su habitación para una ronda de sexo extra, que el objetivo era de hecho acostarse con cada una de las chicas disponibles a medida que la dificultad de las rondas aumentaba. Su plan maestro era jugar hasta que cada chica disponible estuviera en la etapa en que una ronda más de una buena cita resultara en la ronda de sexo, y luego pasar por cada una de las chicas una por una noche de juego a la vez. Había decidido ir primero por la japonesa, Aiko, y luego por la chica de pelo azul, Nikki. De kevinro89@mail.com. Una breve explicación. Mensaje. Puede parecerte extraño que te hable del orgullo del hombre que fue el amante de tu difunta esposa en el último año de su vida. Imagino que esta información te llega como un pequeño shock, me sorprendería si al menos no hubieses sospechado que Erin no te estaba siendo del todo fiel, pero apuesto a que en algún momento estabas seguro de esto. Las parejas jóvenes casadas rara vez duran en estos días. Considerando todas las cosas, eres bastante afortunado en lo que respecta a los cornudos. Soy limpio y discreto. En el fondo soy un buen tipo, y a pesar de que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, creo que tú tampoco eres tan malo, de lo contrario Erin no habría sentido la necesidad de mantenerte en su vida. Pero podría haber sido solo culpa. Me pregunto en este punto si incluso has ensamblado las piezas de este rompecabezas. Estoy seguro de que recuerdas la fecha. En lo que respecta al juego, el nombre del mes no importa, pero era un jueves. El jueves 9. ¿Significó algo para ti? Durante el último año, su esposa y yo hemos tenido lo que yo llamaría una maravillosa, aunque anormal, relación. Puede que empezara como una cosa sexual, pero se convirtió en mucho más. El hecho de que ella te conociera desde hace tanto tiempo, y que realmente solo saliera contigo, la tuvo en una especie de bendita ignorancia. La llevé a un estado de conciencia dichosa. Parecía pensar que una vida de promesas incumplidas de un hombre que bebe y juega a videojuegos todos los días era de lo que se trataba el matrimonio. No te robé tu amor, la empujaste y la diste por sentada, tanto si terminó dejándote como si no, su fe vacilante era inevitable. Podría seguir hablando de tus defectos y mis fortalezas, pero realmente no importa, especialmente ahora. Nada puede traer de vuelta a tu esposa. Sé que has sufrido en esto, ¿cómo no ibas a hacerlo? Pero eso no es suficiente, no hablo de justicia o venganza ni nada tan dramático. Hablo de poner la noche un poco más arriba. La noche en que ella perdió la vida, la noche en que tú volvías de una fiesta de mierda con un Battle 21, una noche de mutuo arrepentimiento para todos los involucrados. ¿Recuerdas que a veces hago trabajo voluntario? ¿Que mi trabajo principal es conducir ambulancias y vehículos de respuesta a emergencias? Sabes que fui uno de los primeros en llegar a la escena, pero eso no cambia nada. Parte del juego consiste en hablar con cada uno de los potenciales compañeros del jugador, haciendo y respondiendo preguntas para ganar Unie, una de las formas de moneda del juego, la otra se llama Munie. Las preguntas que el jugador puede hacer van desde la tontería de ¿cuál es tu color favorito?
Hasta la piedra angular de toda relación exitosa. ¿Qué talla de copa estás usando? Recordar las respuestas que cada chica da a estas preguntas ayuda al jugador a ganar más unie. Las chicas también hacen preguntas periódicamente a los jugadores, exigiéndoles que recuerden la información dada en una conversación anterior, o que simplemente busquen las respuestas en línea, o que deseen escuchar su respuesta a una pregunta hipotética o personal. Cosas como ¿qué harías si encontrarás la billetera de alguien en la calle? ¿Y a cuántas chicas estás viendo en este momento? A veces Jeff encontraba las preguntas divertidas, otras veces molestas, y a veces simplemente extrañas. De vez en cuando el juego parecía fallar en ciertas preguntas para hacer o responder, las palabras se mostraban en la pantalla, pero no había voz en off. Esto ocurría típicamente en lo que Jeff sentía que eran las preguntas más extrañas. En un momento la chica india del juego, Belly, preguntó ¿alguna vez sueñas con eso? Sin aclararlo, en otro, la animadora Tiffany planteó la pregunta ¿qué tanto recordaste al día siguiente? Estas extrañas preguntas no eran comunes, pero aún así eran confusas y un poco desagradables. Parecían aparecer al azar. Jeff estaba interesado en ver si al contestar correctamente estas preguntas era una especie de subtrama o un modo de juego alternativo que solo unas pocas personas conocían. No había leído nada acerca de que otros jugadores se encontraran con preguntas extrañas o fallos, pero sabía que había algunos personajes ocultos y huevos de Pascua en el juego. Parecía que nadie lo había averiguado todavía, y no podía saber si estaba jugando correctamente a través de estos segmentos. Parecía no ganar nada de unie con las respuestas que daba o las preguntas que hacía. Con el tiempo, empezó a responderlas al azar y a pasar a la siguiente. Como no era muy hábil en los juegos de rompecabezas de emparejamiento de azulejos, a veces le llevaba un tiempo conseguir una cita exitosa, y prefería atenerse a una chica a la vez, intentando ganar una ronda de citas con ella antes de ir a ganar otra cita con una de las otras chicas. A menudo se encontraba olvidando usar los potenciadores que había ganado. Esto hacía que las cosas fueran más lentas, pero Jeff se alegraba de alargar el juego un poco más. En ciertos momentos del juego, una chica nueva desconocida aparecía en el menú de selección, normalmente por la tarde o noche. Su foto siempre estaba gris, pero no aparecía en la lista como si estuviera dormida. Jeff pensó que este debía ser uno de los personajes desbloqueables del juego, y que necesitaba hacer algún tipo de acción en un determinado momento o lugar para llegar a donde finalmente podría conocerla. Cada vez que esta chica aparecía en el Univ, intentaba dar ciertos objetos a la chica con la que estaba, para ver si esto desbloqueaba al personaje oculto. Esto nunca funcionó, y después de ir a visitar a otra chica, o de tener una cita, la mujer misteriosa se iba de nuevo. En algunas de las primeras investigaciones que Jeffrey hizo en el juego, leyó algo acerca de que las chicas desbloqueables eran una chica gato y una especie de mujer extraterrestre. Dejó de leer para no arruinar la sorpresa de encontrarlas, o descubrir otros secretos. El icono desconocido no parecía tener bigotes ni orejas de gato por lo que pudo ver, así que decidió que debía ser el extraterrestre, o alguna otra chica sobre la que no había leído. Cuantas más rondas de citas gane, más corazones aparecerán en el perfil de cada mujer. Después de unos días de juego, Jeff había conseguido para todas las chicas alrededor de 3 corazones de un total de 5 posibles. Aunque cuando una chica tiene 4 corazones es posible llevarla a la cama después de una cita por la noche, el plan era seguir con las citas de día hasta que todos tuvieran los 5 corazones llenos. Jugar de esta manera hizo que la experiencia durara mucho más tiempo. Mientras tanto, Jeff Bauman había iniciado un archivo adicional en el juego para intentar conocer a las chicas en un orden diferente para ver si esto resultaba en algún cambio en el juego. No había grandes diferencias, pero esto también sirvió para extender el tiempo que pasaba jugando. En ambos archivos de guardado se encontró con algunas de las preguntas no características, algunas iguales y otras diferentes. Se encontró con una inquisición de Audrey, la mega perra, que dijo, ¿cuál es la mejor parte? Con 3 opciones de respuesta. Nada de suegros en Navidad, la cama toda para mí y nada de regañar sobre el alcohol y la droga. Esta prueba fue una que golpeó a Jeff bruscamente, ya que parecían relacionarse con la soltería que recientemente le había impuesto. Pero al menos esta pregunta parecía tener alguna relación con el juego, ya que el personaje de Audrey usa abiertamente drogas ilegales, y una de las respuestas las mencionaba. Jeff eligió la tercera opción y la respuesta surgió, al menos eres honesto, hijo de puta. De Kevin89@mail.com. Sub. Una breve explicación. Mensaje.
Para cuando alguien notó que las huellas de los neumáticos conducían al bosque ya eran más de las 9 de la mañana, estuviste varias horas en un sueño de desmayo, y hacía tiempo que ella se había desangrado, ya comenzando a ponerse rígida. Creen que te enrollaste en ese arce alrededor de las 3, dejando tiempo suficiente para que tu encantadora esposa te grite para que te despiertes, buscará tu teléfono móvil, y grite pidiendo ayuda por la noche, pidiendo que le suelten el cinturón de seguridad. Apuesto a que estabas roncando, ella dijo que roncabas como un jabalí cuando estabas borracho. Te dormiste y soñaste toda la madrugada, con poco más que una conmoción cerebral. Erin no se dio ese lujo, estaba despierta y consciente hasta que empezaron las últimas etapas del shock hipovolémico. Atrapada en el asiento del pasajero con la médula espinal torcida. Ella pudo ver salir el sol mientras su arteria femoral cortada, pero pellizcada, goteaba hasta que estaba fría y azul. Hubo algo más que nunca entró en el informe, del que nunca escucharon. Tenía suficiente espacio para mover su brazo izquierdo un poco, lo suficiente para alcanzar algunas cosas como el encendedor del coche que todavía funciona, y algunas cosas en la consola central. Una de estas cosas era una de sus articulaciones escondidas. Una vez me dijo que 2 de las 3 veces que trató de fumar marihuana hace unos años resultaron horribles, la otra la hizo bastante relajada. Supongo que en un momento decidió que no te ibas a despertar y que no vendría ninguna ayuda, así que lo encendió y se llevó unas cuantas caladas. Encontramos la cucaracha pegada a su camisa en un flujo congelado de sangre y vómito. Solo puedo esperar que aquello aliviará sus últimos momentos en el planeta. Por fin llegó el momento en que Jeff pudo empezar a llevar a sus novias digitales a citas nocturnas y con suerte conseguir las rondas de sexo extra. Por más tonto que les haya parecido a otros, Jeff, sabiendo que tenía una noche libre para jugar, tomó una botella de whisky Chivas Regal para la ocasión. Antes del accidente de coche no era raro que tomara unas copas y jugara a algunos videojuegos, y desde la publicidad del naufragio y el conocimiento general en la comunidad de que había estado asistiendo a reuniones de 12 pasos, intentó mantener su bebida más oculta que nunca. Se había desviado unas 40 millas de su camino para ir a una licorería donde él y su coche no serían reconocidos. El archivo de guardado que cargó lo inició una mañana y se dispuso a charlar con algunas chicas antes de llevar a la chica asiática Aiko a una cita por la noche. 2 veces cuando estaba hablando con diferentes mujeres antes de que la cita comenzara, se encontró con una pantalla de preguntas sin texto real en ella. Solo una serie de elipses y las chicas haciendo sus caras de decepción. Pensó que debía haber hecho algo malo en el juego hasta ese momento, pero no parecía estar afectando el flujo principal de las cosas. Esperaba que no afectara a las citas. La noche del juego se convirtió en noche, y se encontró con Aiko en el escenario del bar y lounge. Usó el money que había acumulado para comprarle a su cita unos tragos, comenzando con un poco de sake, su favorito, y luego un poco de vino. Mientras arrastraba y dejaba caer los iconos estáticos de la bebida sobre la cara de su amante potencial, provocando respuestas tan realistas como "eso fue una bebida de coño. Golpéame con algo más fuerte". Jeff se sirvió un buen escocés y se tragó el suave depresor ámbar. Después de un poco de charla, Jeff le pidió una cita a la profesora universitaria japonés. La ronda de rompecabezas en el restaurante Viñez fue muy bien, y Jeff obtuvo la puntuación necesaria para ganar usando 17 de sus 20 movimientos asignados, resultando en que Aiko hizo la oferta de venir esta noche para una lección privada. Jeff no habría rechazado la oferta, aunque se le hubiera dado la oportunidad de hacerlo. Durante unos segundos entre la ronda de la fecha que se desvanece y la aparición del texto que indica el cambio de ubicación a tu dormitorio, una imagen corrupta apareció en la pantalla y parpadeó antes de que comenzara la ronda de bonos de dormitorio / sexo. No estuvo ahí el tiempo suficiente para darle sentido, pero parecía ser un collage de imágenes del juego. Por fin llegó el momento de que Jeff Bauman fuera despojado de su virginidad digital. La mecánica de la ronda de bonos era ligeramente diferente de las citas normales, ya que todos los azulejos emparejados daban la misma cantidad de puntos, y la puntuación total disminuía constantemente. Esto daba una sensación de carrera contra el reloj, una carrera locada para hacer coincidir tantos azulejos tan rápido como se pudiera para conseguir la puntuación requerida. Jeff, al jugar con un ratón, se veía un poco obstaculizado por tener que hacer clic y arrastrar los azulejos a donde quería colocarlos, donde una pantalla táctil hubiera sido más óptima para la velocidad.
No importaba, estaba decidido a maximizar el medidor de placer y ganar la ronda de bonos. Jeff no se había dado cuenta de que mientras escudriñaba la cuadrícula de azulejos, tratando de planear 2 y 3 movimientos hacia adelante, había comenzado a sudar y se mordió el labio superior con creciente ferocidad. Cuando llegó a la marca de la mitad del medidor de placer, apenas notó que el sostén que su inanimada y computarizada amante llevaba puesto se había desintegrado y sus brillantes pechos de alta definición estaban en plena exhibición. El emparejamiento de sus azulejos se volvió más frenético a medida que los gemidos de Aiko aumentaban en frecuencia. Antes de que pudiera llenar el medidor de placer y llevar al clímax a la profesora obsesionada, su monitor comenzó a parpadear y a tener fallas. Antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo, la pantalla se había vuelto negra. De kevinro89@mail.com. Una breve explicación. Mensaje. No estoy seguro de si sabías esto, pero también parecía que usó el encendedor del coche para intentar encender algunos papeles y el manual de instrucciones. Encontramos unas cuantas servilletas quemadas y el manual del propietario con las esquinas chamuscadas a unos metros del accidente. Supongo que estaba tratando de iniciar un incendio para levantar un poco de humo con la intención de alertar a cualquiera en los alrededores. No funcionó. Debió darse cuenta de que iniciar un incendio podría haberlos quemado, probablemente se habrían quedado dormidos, pero ella seguía despierta en ese momento. ¿Puede imaginar la desesperación, la pérdida de esperanza que haría que una persona considerara eso? Trató de no pensar mucho en ello. Uniendo sus ojos secos, Jeff aflojó su mandíbula y se inclinó hacia atrás desde el monitor en blanco. Como una formalidad, vertió otro whisky alto en su vaso y se lo tragó en una sola abertura de su garganta, sin tomarse el tiempo de disfrutar el sabor del costoso alcohol. Siseó la quemadura a través de sus dientes, y luego evaluó la situación. Antes de que pudiera empezar a hacer clic para probar la computadora, el juego volvió a la pantalla. La fecha aparecía en texto blanco como de costumbre, seguida de una imagen que era familiar pero también única. Lo que Jeff vio fue una chica nueva, una que no había encontrado o visto fotos de antes. Ella estaba de pie en el parque por la noche mirando hacia abajo. Tenía una constitución diferente a la de las demás chicas del juego, parecía gorda, incluso rechoncha, llevaba vaqueros y una camiseta negra con el logo de Judas Priest. Este detalle es lo que impresionó a Jeff. Una camiseta negra sencilla de Judas Priest. Bastante idéntica a la que tenía su esposa. Fue en este punto que miró hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla y vio el icono de la chica desconocida que había notado grisáceo mientras jugaba. Ahora estaba en color, y tenía un nombre, Erin. Shock es una palabra que se usa mucho en la conversación diaria, pero es la palabra más apropiada para la reacción de Jeff al ver una interpretación anime japonesa de su esposa muerta en un simulador de citas de rompecabezas para adultos. No pudo encontrar su aliento durante varios segundos, y hubo una sensación de hielo de alfileres y agujas floreciendo constantemente desde justo debajo de su esternón. Se quedó boquiabierto ante la infeliz mujer de los dibujos animados en la pantalla, notando sus brillantes ojos verde esmeralda, un tono de lentes de contacto que Erin usaba a veces, su pelo violeta oscuro, el color con el que se lo había teñido en la víspera de Año Nuevo hace 3 años, el color que siempre decía, solo medio en broma, que quería teñirlo permanentemente. El físico que inicialmente señaló como rechoncho era de hecho un reflejo bastante exacto de la forma en que Erin se había visto en los últimos años de su vida. Después de una serie de cirugías, aumentó bastante de peso y nunca fue capaz de perder mucho de él. Él estaba mirando, considerando todas las cosas, una representación tan exacta de ella como podía esperar. ¿Pero por qué? Después de recobrar finalmente algunos de sus sentidos, Jeffrey tomó otro trago, esta vez renunciando al vaso en favor de besar descuidadamente el borde del vaso de la botella. La sensación de frío en su interior comenzó a disminuir un poco, y comenzó a mirar el resto de la pantalla del juego. Hizo notar que todos los menús normales del juego estaban listados, pero no todos eran funcionales. Muchos de los botones no hacían nada cuando se pulsaba, el medidor del corazón estaba vacío, al igual que los medidores del hambre y la intoxicación. Pudo comprobar el perfil de Erin, y esto enterró cualquier duda que hubiera podido esperar sobre una coincidencia o algo así. Toda la información estaba en la pantalla. El nombre de ella, su apellido de casada, y su nombre estaba ahí. Su cumpleaños que era a finales de invierno, su trabajo en una tienda de regalos, su baja estatura, incluso el tamaño de su sujetador. No podía desplazarse por el resto de la aplicación del juego Unieve, pero no tenía necesidad de hacerlo.
Todo lo que ya había visto era suficiente para que su cabeza diera vueltas. De nuevo vio que ninguno de los corazones estaba lleno, y sin embargo una de las únicas opciones que parecía poder pulsar era la de preguntar por la cita, que decía que sería una cita nocturna en lugar de una primera cita. La única otra cosa que parecía hacer era hablar con ella, aunque la lista decía que no se otorgarían puntos por hacerlo. En contra de su buen juicio, pulsó el botón azul claro para que ella participara en la versión de Unipop de la conversación. De kevinro89@mail.com. Sub. Una breve explicación. Mensaje. Y sí, dije que ustedes tres. Eso no fue un error de imprenta. Mientras pasabas los últimos meses en una neblina de alcohol y marihuana, Erin me dijo que te habías vuelto, como dicen, cómodamente entumecido. En todas partes. Tal vez no la encontraste sexy desde que subió de peso, tal vez solo perdiste tu libido, pero ella no había perdido la suya. Puede que no lo hayas notado, pero me dijo que se había estado despertando por la noche y enfermando, que se había retrasado su periodo. No tengo ninguna duda de quién era el padre. El plan era decírtelo juntos, nosotros dos y usted. Me pareció obvio, pero supongo que ustedes no pudieron ver que las cosas habían terminado. Aunque me contó tus problemas en la cama, también mencionó una vez que aún te gustaban las chicas más animadas. Tenía el presentimiento de que al final te pondrías a jugar al Unipop. No sé una mierda de programación, pero mi hermano pequeño sí, y yo soy un artista. Solo quería decírtelo, mostrarte lo que vi y experimenté estos últimos meses de una manera que podría tener un impacto en tu cerebro de lento declive. En cierto modo, tienes derecho a saberlo todo. Ahora lo tienes. Tal vez ahora pueda conseguir un cierre, en cuanto a ti, estás por tu cuenta. Imagino que tienes más preguntas, pero honestamente no me importa ahora. Me compadezco de tu pérdida, pero tampoco quiero volver a verte o saber de ti. Espero que al menos podamos concedernos eso. Con condolencias, Kevin Randall. Un mensaje apareció en la ventana de texto. Decía, ¿cuánto tiempo ha pasado? Con 3 opciones de respuesta en la forma habitual. Una era 6 meses más o menos, la siguiente casi 1 año y finalmente más de 1 año. Tomando unos cuantos dedos más de whisky, hizo clic en la segunda opción. Inmediatamente apareció otra pregunta. ¿Las cosas son más fáciles ahora? Jeff pensó en su respuesta. Su vida era definitivamente un desastre más grande de lo que había sido con órdenes judiciales, multas y culpabilidad. Eligió la respuesta que decía no. Las cosas solo han empeorado. Esto provocó un texto que decía sinceramente deseo que ambos hayamos pensado en eso de antemano. Después, el conjunto principal de opciones volvió a aparecer, excepto que hable con ella ya no era una opción en la que se pudiera hacer clic. La única otra opción era tener una cita. Había una parte de él, una parte muy grande y deslumbrante, que le dijo a Jeff que se detuviera y se fuera a la cama. Ni siquiera pensar en lo que estaba pasando hasta la mañana. Pero la mayor parte de su cerebro se sintió obligada a pulsar el botón de la cita. Jeff estaba experimentando una extraña combinación de asombro y desesperación. Odiaba pensar en su esposa y en lo que le había sucedido, repitiendo todo lo que podía recordar de la noche del accidente en un bucle que a veces le quitaba el sueño durante días y días. También tenía la sensación de que ahora estaba en esto. Ya estaba rumiando sobre su actual enigma, así como experimentando la familiar resaca de vergüenza que temía que lo destrozara si alguna vez se sentaba y pensaba en ello. Si al menos no llegaba hasta el final, tendría otra sensación de asuntos pendientes que lanzar a la pila cada vez más grande. Lo mejor que podía hacer por su conciencia era jugar con esto un poco más de tiempo antes de analizarlo. Hizo clic en el botón de la fecha. Las imágenes en la pantalla se disiparon y se desvanecieron a negro como de costumbre. El texto estándar se desvaneció al anunciar que el escenario estaba cambiando de nuevo al dormitorio. Parecía que no habría una fecha formal en esta época. El dormitorio apareció y la rejilla de juego y la chica se deslizaron a la vista. Erin estaba de pie en la pantalla, con un aspecto triste o decepcionado como en la pantalla anterior, pero esta vez en la moda del juego, estaba en ropa interior. Mientras que las chicas del juego solían llevar ropa interior sexy y a juego, ella, en cambio, llevaba un conjunto poco favorecedor de un sujetador negro acolchado y unas aburridas bragas azules. No hubo ningún baile sonido de ella como en las rondas estándar de dormitorios antes de que comience el juego, solo se quedó allí durante unos segundos antes de que las fichas cayeran en la rejilla.
Los azulejos en sí no eran la mezcla estándar de colores y formas variadas, sino que se limitaban a dos variedades, los azulejos del corazón roto que bajan la puntuación del jugador, y un nuevo azulejo redondo y rojo que Jeff no reconoció. Como solo había dos tipos, era inevitable que se produjeran varias coincidencias de tres baldosas sin que ningún jugador las introdujera. De hecho, Jeff descubrió que si intentaba hacer clic en la cuadrícula del rompecabezas, no pasaba nada, las baldosas seguían coincidiendo, desapareciendo y siendo reemplazadas desde arriba. A pesar de esto, no se acumulaba la puntuación, el contador bajo la rejilla de azulejos simplemente leía un 0, 0 estático todo el tiempo. Como no había nada que hacer, Jeff solo miraba los azulejos que coincidían y caían, tratando de averiguar cuáles eran las fichas de los azulejos rojos. Estaban en constante movimiento, por lo que era difícil echarles un buen vistazo, pero a Jeff le parecían como ojos carmesí difuminados, o pequeñas imágenes de sonograma en tono rojo. Cuanto más las estudiaba, más se parecían a estas últimas. Cambiando su mirada al lado derecho de la pantalla, vio a la chica medio desnuda, su esposa, mirándolo fijamente, sin pestañear o hablando como las chicas siempre lo hacen en las rondas de rompecabezas. Después de casi un minuto de ver las baldosas caer y coincidir, la imagen de Erin comenzó a cambiar. Se movió unas cuantas veces, y luego fue reemplazada por una versión distorsionada de sí misma. La nueva Erin permaneció estática, su piel ahora pálida y teñida de azul. Se formaban círculos oscuros bajo sus ojos cada vez más vidriosos. Un pequeño moretón apareció en la esquina de su boca. Los azulejos continuaron cayendo mientras esta nueva mujer pálida miraba fijamente desde el monitor. Jeff miró fijamente, apenas comprendiendo lo que estaba viendo, su mano se había movido del ratón de la computadora y estaba coja cubriendo su boca ligeramente abierta. Casi antes de que pudiera registrar lo que estaba viendo, la imagen de su esposa comenzó a cambiar de nuevo. La piel tomó un tono más pálido, y se volvió moteada con moretones y una telaraña de venas. Manchas de púrpura y gris y verde enfermizo cubrían su cuerpo. Pronto aparecieron rayas oscuras en la frente, y de la nariz de la niña, la tinta, la sangre coagulada. Dos profundos cortes eran visibles, uno en su pierna y otro en su antebrazo, resumando riachuelos de sangre. La vista era casi más de lo que Jeff podía soportar. No había estado despierto cuando la ambulancia y la policía aparecieron en la escena del accidente de coche que le quitó la vida a Erin, pero era consciente de que ella había yacido allí muerta durante varias horas cuando él se desmayó. El pensamiento era algo que intentaba sacar de su cerebro todos los días, pero ahora estaba aquí mirándolo con ojos vidriosos. Cerró los ojos con fuerza y una lágrima corrió de entre los párpados por el pliegue de su fosa nasal. Cuando abrió sus ojos llorosos de nuevo, las baldosas dejaron de caer y se escuchó la señal sonora para ganar una ronda de citas. La palabra éxito apareció sobre la rejilla como de costumbre, pero no hubo un diálogo final. A partir de su mínima investigación sobre el juego, sabía que después de la ronda de la habitación, una imagen gráfica y lasciva debía aparecer en la pantalla. Lo que Jeff vio cuando la pantalla se desvaneció hizo que sus entrañas se hundieran, y trajo una nueva ola de ahogados y secos sollozos. La imagen que se materializó no fue un dibujo estilo anime de una mujer desnuda, sino una imagen oscura y corrupta de una mujer yaciendo boca arriba en un parche de hierba muerta, con rayas oscuras que le salían de la nariz y un corte en la frente. Se podían ver venas grises subiendo por su cuello, y sus ojos estaban oscuramente magullados. Esta debe haber sido una fotografía tomada desde la escena del accidente de coche. Esta era Erin antes de ser llevada a la morgue, apenas unas horas después de que su vida hubiera cesado. Jeff enterró su cara en sus manos y tosió sollozos de bajo gemido. Un iPod se cerró y el escritorio estándar regresó. Había una nueva notificación de la aplicación de correo electrónico en la bandeja. Un nuevo mensaje. De kevinro89@mail.com. Una breve explicación. Mensaje. Jeff. Probablemente esté desconcertado y molesto por lo que acaba de experimentar, pero todo se aclarará, espero, al final de esta correspondencia. Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que, aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para encerrarse en casa. Eran, más o menos, las 2 de la madrugada.
Había pasado varias horas vagueando ante el ordenador, así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarro, por ejemplo. Me calcé unas zapatillas de deporte, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del cubo y le hice un par de nudos. Tras cerciorarme de que no olvidaba llaves, mechero ni tabaco, cerré la puerta del piso y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero, teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban mi portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en mi calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los cubos, volví a mi portal y, antes de entrar, encendí un cigarrillo, disfrutando de cada calada, mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando. La banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. Mientras daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. Un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, 6 alturas y una planta de garaje bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que, en aquella época, el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto al portal, aún se conservaba la placa que daba fe de ello. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño, y único habitante, de la vivienda. Cuando acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré en el portal. Por un momento, pensé en subir andando hasta el 5º piso, donde vivo, pero la vagancia pudo más, así que llamé al ascensor. Cuando este llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos chismes cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención de este último detalle era el correspondiente al garaje. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garaje se llenase de mendigos por las noches. Miré aquella cerradura con curiosidad. Aquella vieja cerradura. Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del 5º piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente. Para acceder al sótano, había que girar la llave hacia la izquierda, pero, ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. Nada. La cerradura hacía tope, como era de esperar. Cabezota de mí, volví a intentarlo, girando con más fuerza. Con mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura se dio, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijé los ojos en el indicador luminoso. Mientras el ascensor descendía, aquel paso de mostrar un 0 a mostrar un -1. Pero, llegado a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto, el trasto continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba 2 guiones intermitentes. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. «Hola». Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Decidido a investigar aquel lugar, encendí mi mechero y abandoné la protectora luz del ascensor. Me giré por un momento, y vi que, en aquella planta, no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Mosqueado, continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confié en la pequeña llama que portaba en mi mano.
Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi mechero al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringuillas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas. Aquello resultaba de lo más tétrico. Me incorporé nuevamente, disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era noche cerrada, no había rastro de salidas al exterior por las que se colase la luz de las farolas, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber a cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento. Recorrí varias de las salitas, y vi que todas tenían elementos en común. Pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas. Y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por el suelo. Aquello parecía un hospital en miniatura. Un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba, sobre el mugriento colchón, un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiendo lo peor, y arrimé el mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda. El hedor era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas, ante aquella dantesca escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y, lo que en principio había clasificado como humano, mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas. En lugar de manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos, y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco, dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos, grandes e inyectados en sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se perdían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, tocando al ser de un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían 2 hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su boca. Un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua, provenía el peor olor a podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité. Grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en busca del mechero, oí cómo crujían los muelles del colchón y, antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro, mientras apestosa saliva caía sobre mi frente, y un escalofrío me recorría de arriba a abajo. Cejé en mi empeño de hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia, a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras huía en dirección al ascensor, pude oír cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, pulsé el botón del 5.º piso y, lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase y el ascensor se pusiese en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía mis órdenes. Aunque el botón del 5.º piso estaba encendido, la puerta no se cerraba. Y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta. Ante mí, el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena. Sentía verdadero horror. Quería huir de allí. Y el ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida.
Apreté repetidamente el botón del quinto piso, con pulso tembloroso, mientras el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, agité mi pierna ante él, lo que le hizo retroceder atemorizado, sin que apartase la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los dos guiones parpadeantes dieron paso a un -1, luego a un 0, un 1, etc. Algo más calmado, me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos, y comencé a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en mi piel. Llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí abajo se agolparon en mi mente, y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la cena. Me di una ducha más larga de lo habitual, aún invadido por el asco, curé las heridas de mis manos, y esperé a que llegase el día, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío. Construido en la misma época, con la misma planta, y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría la prueba en su ascensor, y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada intranquilo y, a los pocos minutos, sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse, y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi puta vida. Eso fue lo que me dijo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día un ajado anciano con un pie en el cementerio. Tras varias reticencias, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Sorita, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen fresquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudiesen tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres, o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche, para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen. Y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garaje, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto. Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados, y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos? Preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que, una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro, y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos, aterrados. Nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde entonces, no he vuelto a subirme a un ascensor. Y, por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un quinto piso, muy luminoso. Y, además, tiene ascensor y garaje.
YouTube ha crecido demasiado rápido, cuando debemos o queremos ver un vídeo lo primero que hacemos es abrir YouTube y buscarlo, es la biblioteca de vídeos más grande en la historia de la humanidad, pero este título tiene un lado oscuro, en lo más profundo de esta biblioteca se ocultan vídeos muy perturbadores, hoy y si sigues leyendo esto te darás cuenta del porqué. La persona que tomó estas capturas y vídeos sintió el horror absoluto. No se sabe qué era aquello. Un usuario de YouTube que a través de Reddit contaba una historia con aparente pavor que, una noche haciendo vídeos cortos de sus mascotas para enseñarle a sus amigos recibió un comentario extraño, de uno de ellos comentándole que durante uno de esos vídeos alguien parecía estar mirando hacia el interior de su hogar a través de la ventana. El usuario deja constancia de lo que se vio no era una mancha con forma desafortunada. Esquina 555 es un amante de los animales que afirma vivir en un área rural completamente apartado de sus vecinos, y dice sentir pavor que aquello que se asomó por su ventana vuelva una noche de estas. Quizá como evidencia de su honestidad este hombre no pretende contarnos ninguna historia de terror, no pretende ni siquiera sacar crédito de esto porque su canal en YouTube es muy desconocido, él ni siquiera desea que uno le dé créditos a sus vídeos, más bien el señor Esquina 555 pide que se respete su privacidad y que si hablan de este tema se le tape la cara en sus vídeos, en lo que a él respecta simplemente está pidiendo ayuda porque lo que lo impulsó a hablar de esto no fue la cara tras la ventana, sino que el acontecimiento en sí fue precedido por una serie de anécdotas extrañas en las que el sujeto asegura sentirse asediado, atosigado por alguien en su propia casa. Lo único que Esquina 555 contó sobre sí mismo es que tuvo una infancia plagada por parálisis de sueño. Cosa que le sigue sucediendo. Viviendo solo nos habló de escuchar pisadas durante la noche, de sentir que alguien se acercaba por el pasillo hacia su habitación, incluso una madrugada ha llegado a sentir en sueños que alguien abre la puerta de su cuarto. Tras haber acudido a la policía, presuntamente en varias oportunidades, este hombre se encontró con que muy a diferencia de las películas, estos, a falta de mayor evidencia que un vídeo que apenas si se puede distinguir adecuadamente, los rasgos de un sospechoso no pueden hacer mucho más que aconsejarle que llame de nuevo si vuelve a sentir que alguien irrumpe en su hogar y que intente filmar al supuesto extraño que lo está acosando. Mucha gente se queja de que en el vídeo antes dicho no se puede ver adecuadamente la cara que, supuestamente se estaba asomando a la ventana desde la parte de afuera de su casa, pero ahí está, exactamente pasa lo mismo con otro vídeo que Esquina 555 subió unos días después. En el vídeo subido unos días después se puede escuchar a Esquina 555 hablar con un tono que hace ver que está absolutamente aterrorizado. Esquina 555 obviamente habrá sentido que el extraño estaba más cerca de él que nunca. ¿Qué fue lo que escuchó en su casa el usuario Esquina 555? ¿Qué habrá sentido? Lo que se puede asegurar es que por sí mismo no vio nada la noche que él tomó este vídeo, pero tal vez si ponemos algo de brillo al vídeo podemos distinguir lo que él no solo vio, pero probablemente sí sintió. Desde la subida de este vídeo el 7 de noviembre de 2015 no se ha vuelto a saber nada del usuario Esquina 555, aunque afortunadamente mantuvo su actividad en Reddit, alegando que estuvo muy ocupado para atender a los mensajes y que se han mudado de casa en busca de mayor seguridad. Cientos de ensayos, fórmulas, rituales, aceites, inciensos y píldoras después, al fin lo había logrado. Estaba despierto dentro de su propio sueño. En él, se encontraba sentado sobre la orilla de su cama, mirando un bulto grande que le miraba con ojos enormes desde una de las esquinas de su habitación. Había tenido antes esta pesadilla. La criatura extendía sus afiladas zarpas hacia él, lo tocaba y entonces despertaba. Pero entonces, él no estaba consciente de que se encontraba soñando. Ahora lo estaba. Concentró su voluntad en el oscuro e inmóvil bulto, deseó hacerlo desaparecer. El bulto permaneció ahí, mirándolo, con su sonrisa larga y sus ojos brillantes, con sus zarpas inmóviles sobre el suelo de madera. Enseguida, concentró su voluntad en convertirlo en un amistoso dragón. El bulto siguió mirándolo, inmóvil, sus ojos fijos en él en la penumbra, su sonrisa afilada. Jamás creyó llegar tan lejos, así que no tenía ningún plan. Esperaba que de lograr despertar en sus sueños, dominarlos, sería sencillo. Así que señaló a la criatura con un dedo y le ordenó con voz severa: vete. No lo entiendo, siseó el bulto, cada noche despiertas, me miras y te desmayas, ¿qué hay de diferente hoy? ¿Está todo bien? Preguntó. Para entonces, se había desmayado.
Ahí estaba Max, un hombre joven viendo a través de la ventana, presenciando algo que lo tenía ya bastante confundido, bastante asustado de hecho, desde hace horas y horas. Así, todos los días, viendo a través de la ventana hacia otra ventana de otro edificio, encontrándose cara a cara con una mujer muy extraña. Ella también se asomaba todos los días por su ventana, y lo veía. Max la ve, y cada vez que la detalla mejor, se da cuenta cada vez de lo mórbida que esta chica es, comenzando porque no tiene cara. Su rostro está completamente vacío, sin señal de ojos, nariz o boca. Además, esta tiene los brazos torcidos horriblemente, con el torso muy delgado y moretones por todas partes. Otra cosa de la que Max se da cuenta, es que aquella chica siempre aparece ya entrada la noche ida la luz del sol, haciendo que el escenario sea más tétrico. Ya en varias ocasiones el hombre le ha lanzado charlas a la chica, pero esta solo se mantiene inmóvil, o, si no está quieta, se mueve, pero imitando al milímetro cada movimiento de Max. Si el hombre mueve el brazo derecho, la chica mueve el brazo derecho, si el hombre se aleja de la ventana un poco y se vuelve a acercar, ella lo hace al mismo tiempo. Esto solo desconcierta más al hombre, que ya está tras varios días después de recién llegar a su nuevo departamento, afectado y visiblemente perturbado. No puede seguir esto por siempre, piensa él. Otro detalle que Max después nota, es que el edificio en el que esta chica se encuentra es exactamente idéntico al de él. Pero el detalle que pronto vuelve loco a Max, es que en aquel cuarto de la chica desfigurada, él puede alcanzar a ver una cama muy parecida a suya, prácticamente la misma, con las mismas cobijas, la misma forma en que están acomodadas. También ve la misma lámpara que él tiene, sobre la mesita. La misma pared. Las mismas puertas. Y al fin y al cabo, esa chica, lleva la misma ropa que él lleva.